Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Vamos a hacer solamente una. Esta vamos a hacerlo al final conjuntamente con esta. Entonces empezaríamos con la actividad 1. Dibuja el proceso de la fecundación y explica la formación de un nuevo ser. Observemos el siguiente video sobre la fecundación. La reproducción se desarrolla en 3 etapas. La fecundación, el embarazo y el parto. Y para que esto ocurra, tienen que intervenir los dos sexos, el masculino y el femenino. Ya sabemos que el aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino, óvulos. Pues bien, la fecundación consiste en la unión de una célula sexual masculina, un espermatozoide, con una célula sexual femenina, un óvulo, y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, normalmente en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, el semen, que lleva cientos de miles de espermatozoides, pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, solo uno podrá atravesar la membrana del óvulo y podrá conseguir la fecundación. El óvulo, una vez fecundado, pasa a llamarse cigoto y empieza un viaje hasta llegar al útero. Y es en ese momento cuando empieza el embarazo. El embarazo es la etapa en la que se forma y crece un nuevo ser en el vientre de su madre. Dura en torno a los 9 meses y durante ese tiempo el cigoto empieza a dividirse en muchas células y crece hasta convertirse en un embrión. Poco a poco, el nuevo ser alojado en el útero y unido a través del cordón umbilical va creciendo y desarrollando poco a poco todos sus órganos. A los 2 meses de embarazo, el embrión ya tiene forma de bebé. Por cierto, el cordón umbilical sirve para que llegue hasta el bebé los alimentos y el oxígeno que le proporciona su madre. En el cuerpo de la madre también se producen cambios importantes. Por ejemplo, su tripa se hace muchísimo más grande. El parto suele ocurrir a los 9 meses de embarazo y consiste en la salida al exterior del bebé a través de la vagina. Normalmente sale primero la cabeza y luego el resto del cuerpo. Después del nacimiento se corta el cordón umbilical. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que la cicatriz que deja es nuestro ombligo. ¿Curiosa que sí? Bueno, ya hemos conocido la reproducción humana y sus 3 fases: fecundación, embarazo y parto. Espero que os haya parecido interesante. Adiós, amigos. Bueno, como observan en el pizarrón, he dibujado la fecundación. La fecundación se refiere a la unión de la célula masculina del hombre, ¿no es cierto?, llamado espermatozoide, con la célula de la mujer o célula femenina llamada óvulo. Pero dirán los chicos, profe, ¿qué célula? El otro año habíamos visto acerca de átomos y moléculas, pero no hemos visto de células. ¿Qué serán células, profe? Expliquemos un poquito para entender mejor lo que es una célula. Bueno, para entender lo que es una célula, vamos a recordar los temas del año anterior. Habíamos visto acerca de la materia, que todo lo que nos rodea está hecho de materia, y que lo más pequeñito de una materia eran los átomos. Átomos. Eso quiere decir que yo estoy hecho de átomos, como esta piedra también está hecho de átomos. Todo lo que nos rodea, toda la materia está formada por átomos. Recordemos, los átomos se unían y formaban moléculas. Recordemos que habíamos visto la molécula del agua, ¿no es cierto?, por ser la más fácil. Decíamos que teníamos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Hasta ahí hemos recordado que
Los más pequeñitos son los átomos, luego se unen, forman moléculas. Entonces, ¿qué nos diferencia de los seres inertes, es decir, de los seres que no tienen vida? ¿Cuál es la diferencia? Lo que nos diferencia entre seres vivos que tenemos vida, como las plantas, los animales, los seres humanos, son las células. Las células vendrían a ser más o menos así. Dentro de una célula habrían átomos, habrían moléculas, pero se llama célula porque esto ya comienza a tener vida. Eso quiere decir que lo más pequeño de los seres humanos y que tiene vida se llamaría célula. Entonces, cuando el espermatozoide ingresa en el óvulo, forma el huevo o cigoto y comienza a formarse un nuevo ser, un nuevo niño. Esa explicación ponemos en la parte de aquí. También explicamos aquí que el embarazo dura 9 meses. Dentro de los 9 meses, el nuevo ser se alimenta y respira a través del cordón umbilical, como estamos observando. También poner que luego de los 9 meses llega el nacimiento o parto, es decir, cuando el bebé sale hacia afuera y comienza a llorar porque ya ingresa aire a sus pulmones por primera vez. Actividad 2. Completa el sol de ideas, señalando el papel de la familia en cada una de las etapas de la vida del ser humano. Entonces vamos a escribir en esta parte qué hace la mamá, en esta parte qué hace el papá, en esta parte qué hacen los abuelitos y en esta parte qué hacen los niños. Por ejemplo, en esta parte podemos poner que la mamá es la encargada de cuidar la casa y hacer la comida y los quehaceres del hogar. En esta parte podríamos poner que el papá se encarga de trabajar y llevar el sustento, es decir, el dinero a la casa. En esta parte podríamos poner que el papel del niño es estudiar, portarse bien, seguir las normas de la casa. En esta parte podríamos poner que el papel del abuelo sería cuidar a los nietos o descansar. Pasamos a la siguiente captura de pantalla. En esta parte vamos a hacer un resumen utilizando el cuadro de doble entrada. Ponemos como título las etapas de la vida. A continuación realizaré el cuadro de doble entrada. Bueno, ponemos el título, las etapas de la vida o el desarrollo humano sería lo mismo. Empezamos con la primera etapa que sería la infancia, luego en orden sería adolescencia, tercero juventud. Obviamente ustedes en el cuadernito pueden hacer 2 en un lado, 2 en otro lado, según como les alcance en el cuaderno. Voy a hacer 3 aquí y las 2 que me faltan voy a hacer en la siguiente página. Entonces ustedes van a ir leyendo cada una de las etapas y van a hacer un resumen. Aquí van los gráficos, aquí van los gráficos, aquí van los resúmenes. Empecemos, la infancia. Esta etapa va desde los 0 a los 12 años, es decir, desde que nacemos hasta los 12 años. Los niños en esta etapa aprenden a hablar, a relacionarse con los demás niños. Aprenden a leer, a escribir, a jugar. Van a la escuelita y van creciendo rápido. Número 2, adolescencia. En esta parte, los niños dejan de ser niños y pasan a ser adolescentes. Comprende la edad más o menos de 12 a 15 años. En esta etapa, ya los niños dejan de ser niños y comienzan a desarrollarse. Por ejemplo, los niños comienzan a tener la voz más gruesa, ¿no es cierto? Y en las niñas comienzan a desarrollarse los senos. Número 3, la juventud. Comprende de entre 15 a 25 años. En esta etapa ya son jóvenes. Entonces algunos seguirán estudiando, otros ya estarán trabajando. El crecimiento en esta etapa ya es más lentamente. Continuamos. Número 4, edad adulta. Esta etapa comprende entre los 25 a 65 años. En esta etapa ya somos grandes, ya todos tenemos familia, tenemos hijos, nos dedicamos ya a trabajar.
entre los 25 a 65 años. Y por último tenemos la vejez. Como todos saben, la vejez, ya estamos todos viejitos, con pelos blancos, con canas. Nos dice que es a partir de los 65 años en adelante, es decir, hasta que nos llega la muerte, porque en esta vida todos los seres vivos nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. En esta etapa ya no trabajamos, ya solamente nos dedicamos a descansar y también dedicarnos a la familia. Los abuelitos se dedican a cuidar a sus nietos. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.